Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida desde el área de capacitación de la Dirección de Acceso a Justicia, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Buenas tardes. Hola, este es el segundo encuentro del curso que hemos denominado Construyendo Puentes de Acceso a Justicia, y que está organizado de forma conjunta con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata y nuestra dirección. Antes de iniciar por ahí la jornada y la exposición, dos cuestiones que hacen a la organización. Un poco fue puesto en el chat, que es que las preguntas que quieran, las opiniones que quieran formular, o las preguntas hacia la expositora, pongan su nombre, su apellido, y si pertenecen a alguna institución también lo puedan hacer. Y lo segundo es también lo que apareció en el chat, que va a aparecer un link, que solamente en ese link deben registrar asistencia a los equipos técnicos de la Dirección de Acceso a Justicia, porque este curso, si bien es abierto a la comunidad, y por eso es que iniciamos esta serie de encuentros teóricos, los equipos técnicos participarán de talleres solamente y exclusivamente para ellos como modalidad de intercambio. Bien, bueno, dicho esto, ahora sí damos inicio a la jornada de capacitación. Lo que nos convoca hoy es la escucha como herramienta en dispositivos de acceso a justicia. Y para ello, bueno, hemos invitado a la licenciada Silvana Escobar, bienvenida, quien es profesora y licenciada en psicología, además de especialista en docencia universitaria de la Universidad Nacional de La Plata. Se ha desempeñado como residente y jefa de residentes en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, y también es docente en diferentes cátedras del profesorado y de la licenciatura en psicología, como así también de la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico de la Universidad Nacional de La Plata, sede en Chivilcoy, y de la Facultad de Psicología, ¿no? Ella es miembro de múltiples proyectos de investigación y varios proyectos de extensión de la universitaria de la Facultad de Psicología. Bueno, hemos hecho un recorte en realidad de todos sus antecedentes, y ella hoy lo que va a desarrollar son los conceptos principalmente de dispositivo de escucha y dispositivo de cuidado. Entre otras cuestiones, va a desarrollar cómo escuchar sin prejuicios, los efectos de la escucha respecto de alojar la subjetividad, pero también la escucha como función de acompañamiento al sujeto y a las comunidades territoriales. Y en ello también la importancia del sostenimiento de los equipos de trabajo en los territorios. Y también, y desde otro costado, la escucha como herramienta de cuidado de las personas, de las comunidades, pero también de los equipos profesionales. Bueno, te damos la bienvenida, Silvana, y muchas gracias por compartir tu saber y estar en este espacio que seguramente será muy rico. ¿Qué tal? Buen día, saludo a todos los participantes. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a la invitación a todos los organizadores, tanto de la Dirección de Capacitación que nos ha convocado, como de la Facultad de Psicología, que celebro, felicito estas iniciativas, ¿sí? Que son como esto, ¿no? Como acabo de decir, iniciativas desde estas instituciones, pero también sostenidas, alentadas por cada uno de los participantes. Así que también el agradecimiento a toda la participación. Si bien esto ha sido dicho en el encuentro anterior, me interesa retomar este aspecto que ahora voy a detallar en relación a la posición desde la cual desde la facultad participamos, y yo en particular estoy en este espacio. Nos interesa subrayar, como ya dijo Xavier y Adriana Villalba, que cuando pensamos participar en una capacitación de estas características, no nos posicionamos como desde un lugar de saber, ¿sí? En el sentido de que el saber, para decirlo entre comillas, estaría de nuestro lado y venimos a dar una capacitación, ¿sí? Ese modelo tradicional que podemos situarlo históricamente, que también está presente en muchos lugares en la actualidad, ¿sí? Nosotros nos interesa tomar distancia de ese modelo y de algún modo invertirlo, ¿sí?
proponiendo y concretamente asistiendo a estos espacios como un lugar para nosotros de interrogación, de reflexión conjunta, y en ese sentido tiene efectos de capacitación para todos y todas los participantes, para nosotros también. Y no solo eso, sino que en esta articulación, que en lo personal me interesa muchísimo, entre las distintas áreas de la facultad, ¿sí? Recién cuando me presentaban decía, soy docente, estoy en equipos de investigación y de extensión. A mí me interesa mucho la articulación al interior de esas funciones de la universidad y la articulación con todo el resto y toda la gran red interinstitucional, tanto que implican los sistemas públicos como privados, porque entendemos que desde allí se generan los nuevos saberes, ¿sí? En esas intersecciones. Y también, como docentes, vamos a decir así, es agua fresca, es actualización, llevar al interior de la formación, que es nuestra responsabilidad también, porque de la formación profesional surgen también los nuevos actores que luego están en las distintas instancias, ¿no? de intervención. Entonces, también es una responsabilidad nuestra estar todo el tiempo en interrelación, trabajando juntos e interrogando juntos las prácticas, para luego también nosotros esto tiene efectos en el interior de la formación, ¿sí? Bueno, esto dicho como presentación, para también enmarcar la expectativa de que no voy a dar una clase, ¿sí? Sino de que lo que voy a hacer es proponer algunos puntos, ¿sí? Que parten de ciertos conceptos teóricos ya desarrollados por algunos autores, pero sobre todo para interrogarlos con ustedes, y sobre todo, como espero poder lograrlo, interrogarlo con ustedes desde las prácticas, ¿sí? Para esto, bueno, voy a compartir página, porque para ordenarme a mí también, en la propuesta hice un Power, ¿sí? Y por supuesto me interesa mucho las preguntas que ustedes van haciendo a través del chat para ir luego dialogando, ¿sí? Bien. Bien, primero pregunto si se está viendo la página que yo estoy compartiendo. Perfecto. Primero, bueno, este es el título que hoy nos convoca, Construyendo Puentes de Acceso a la Justicia. Para mí esto fue una novedad, o sea, que decir, no vengo a dar una clase de eso. Es un significante que ustedes me están prestando para que yo reflexione, y les digo de que tanto el nombre como lo que escuché del primer encuentro me hizo pensar, ya se los agradezco, la idea de puentes de acceso a la justicia, y ya adelanto un poquito de lo que me han provocado a mí, ¿sí? en la reflexión, de algún modo, para decirlo de alguna manera, tomar conciencia de que todos somos actores desde distintos lugares como puentes de acceso a la justicia, ¿sí? Y también la otra idea que adelanto, y ahora la pienso poner a discutir, a hablar con ustedes, el hecho de que el acceso a la justicia no implica el acceso al sistema judicial como institución, sino más bien articulado a la idea de acceso a la justicia como acceso a derechos, ¿sí? Estos son, como para decirlo, adelanto, porque entiendo que son ejes transversales que vamos a tener en la conversación, ¿sí? Me voy interrumpiendo y tomando agua porque yo hablo mucho y necesito hacer pausas y no quedarme difónica, ¿sí? Bien. Tomé de esto que está acá, lo tomé de la propuesta del programa, porque también como docente siempre digo, a veces está bueno ese esfuerzo que hicieron de hacer una propuesta, plantear objetivos, ¿sí? Nos enmarcan en la conversación, ¿sí? Los objetivos generales de estos encuentros tienen que ver con acompañar la implementación de las políticas. Perdón que voy a correr un poquito la imagen porque no me deja leer todo el PowerPoint. Ahí está. Acompañar la implementación de las políticas públicas de promoción de acceso a la justicia bajo el paradigma de los derechos humanos y la perspectiva de género. Bien, esto decía, ¿no? Que el leer la propuesta a la que me han invitado me hizo también reflexionar en relación a que el acceso a la justicia es mucho más amplio que el acceso al sistema judicial, y que implica
acciones concretas en relación a hacer puentes, ¿sí?, de acceso a los derechos. ¿Sí? Mis compañeros y los invitados del encuentro anterior desarrollaron mucho ya lo que es la perspectiva de derechos y la perspectiva de género, que no me voy a detener allí porque ya fue desarrollado y está colgado para todo el que lo quiera revisar en el canal. Pero por supuesto me interesa retomarlo porque vamos a hacer relaciones, porque el tema de la escucha implica esta perspectiva. ¿Sí? Entonces vamos a ir haciendo relaciones y articulaciones con lo que ya fue desarrollado, y como decía, entiendo, son ejes transversales en todos estos conversatorios. ¿Sí? El segundo objetivo, decía el texto del programa, capacitar, y yo agregué, ¿vieron con violeta que lo puse otro color? Porque cuando uno describe objetivos pone acompañar, capacitar, esto es algo de cómo se construyen los objetivos. Y yo agregué, hice como una trampita, y puse capacitarnos, porque entiendo que esto que recién dije hoy, ¿no? Yo no vengo a capacitar, digamos, vengo a que juntos, a partir de esa reflexión, el objetivo para mí es capacitarnos todos como agentes e instituciones involucradas en materia de acceso a la justicia, como protección de los sectores más vulnerables. Bien, ahí un poco está por escrito lo que recién venía conversando, ¿no? Que entiendo que las funciones que todos nos capacitamos en este dispositivo de conversatorio. El tema, como recién adelantó Ana, al cual me convocaron a desarrollar y a plantear ciertos ejes con los que luego vamos a conversar, es el tema de la escucha como herramienta en dispositivos de acceso a la justicia. Son todos temas que yo voy a ir, tomo la palabra escucha, la palabra herramienta, ¿sí? Escucha como cuidado, todos esos ahora los vamos como a abrir. ¿Qué implican? ¿Qué dimensiones tienen? Esa es la propuesta, ¿sí? Bien, metodológicamente, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la propuesta que yo traigo, no? Propongo que en este encuentro partamos de ciertos conceptos, porque por supuesto que nos sirve hacer referencia a lo que los autores han desarrollado, ¿sí? Porque partimos de todo ese esfuerzo de trabajo y de formalización ya realizado por otros, pero mi intención es que, partiendo de ese análisis, de ciertos conceptos teóricos, ir hacia las prácticas reflexionadas. Esta palabra que puse en cursiva es porque la tomo de esta autora que ya les puse acá, para si a alguno le interesa ir, quizás ya la conozcan. Gloria Edelstein es una pedagoga muy importante de nuestro país, ¿sí? Que tuve la suerte yo de que sea profesora mía en una de las materias de la especialización en docencia universitaria, organizada por la Universidad Nacional de La Plata, en que ella planteaba esto, que el modo de incidir en las prácticas, vamos a decir así, ¿para qué nos sirven las capacitaciones? Porque queremos incidir en las prácticas, ¿sí? Y ella planteaba que nos quedamos cortos si solo hacemos un recorrido teórico, ¿sí? Que inclusive las investigaciones que ella ha llevado a cabo durante muchos años, ¿sí? Veían que tenía poca incidencia, ¿sí? El dar capacitaciones exclusivamente teóricas, que luego en las prácticas tendía más bien a repetirse lo que habían las personas vivido en sus trayectorias, ¿sí? Entonces, digamos, ese es un obstáculo que tenemos, ¿no? Entonces, cuando uno hace una propuesta metodológica, si yo voy a hacer solo un desarrollo teórico, ya sé que no sirve para nada, sirve, pero es insuficiente, ¿sí? Entonces, si nuestro objetivo es incidir en las prácticas, ella propone una metodología que digamos, tiene mayor incidencia en la transformación de las prácticas, que es las prácticas reflexionadas, ¿sí? Articular los conceptos teóricos con una reflexión acerca de las prácticas. Y lo plantea como una metodología, vamos a decir así, que debería ser constante en los equipos de trabajo, ¿sí? A partir de lo que nosotros valoramos muchísimo, que son las reuniones de equipo, en las que se comentan las situaciones, ¿sí?
Cuando hablamos de casos, no hablamos de caso individual, sino de situaciones, es una perspectiva situacional, territorial. Entonces, la manera en que ella propone incidir sobre las prácticas es partir de articular los conceptos teóricos con las prácticas reflexionadas. Entonces, es un poco la propuesta que yo voy a hacer, ¿sí? Bien. Voy haciendo pausas a propósito por si alguien quiere ya ir preguntando cosas, pero bueno, voy a hacer un poquito de desarrollo para luego dar lugar a las preguntas. Bien, entonces lo primero que yo les voy a proponer es abrir, como dije, el concepto de dispositivo, porque me encontré con el que lo usamos mucho, ¿sí? Decimos la escucha en los dispositivos territoriales, el dispositivo de la escucha, el dispositivo del cuidado, los dispositivos territoriales, todos, o sea, es común, no digo todos, pero es común que usemos la palabra dispositivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O sea, ¿cuáles son todos los niveles que eso tiene? Para eso, es un concepto que ha tenido mucha incidencia en el campo de todas las ciencias sociales, no solo de la psicología, sino de todas las ciencias humanas, las teorizaciones de Michel Foucault. ¿Sí? Entonces, ahí pongo la referencia para que ustedes, si quieren, lo van a buscar. ¿Sí? Me basé, acá copié algunas pequeñas viñetitas que él plantea en una entrevista. Elegí esa modalidad porque es más coloquial que cuando él escribe un libro académico. ¿Sí? Él en esta entrevista que se le hizo, describe o explicita qué quiere decir él cuando habla de dispositivo. ¿Sí? Él mismo dice, en primer lugar, dispositivo implica una red de elementos heterogéneos. ¿Sí? Comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas. En resumen, dice él mismo, los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. Me interesó detenerme acá porque me sirve a mí para plantear esta cuestión. Que cuando hablamos de escucha, no vamos a tener en cuenta solo la escucha, para decirlo de un modo auditiva. Escuchar no es solo oír, ¿sí? Sería como una primera tesis, ¿no? No se refiere solo a lo que, vamos a decir, lo digo muy simple, lo que entraría por el sentido del oído, ¿sí? Sino que escuchar, como ahora lo vamos a ir abriendo ese concepto, todas las dimensiones que tiene, implica alojar al otro, ¿sí? Y en todas sus dimensiones, ¿sí? No solo en la palabra significante, ¿sí? Y alojar al otro tiene todo, ahí hablamos de complejidad, ¿sí? Entonces, ya en esta primera aproximación a la idea de dispositivo, vemos que nos resulta útil hablar de dispositivo porque es redundantemente digo, de un dispositivo que permite alojar no solo la dimensión de la palabra, sino toda la complejidad de la situación, las distintas dimensiones. ¿Sí? Tanto lo dicho como lo no dicho, y no solo eso, sino, fíjense todo lo que nos advierte Foucault, que en esa comunicación, ¿sí? También hay incidencia de las leyes, los reglamentos, las medidas administrativas, los enunciados conocimientos científicos, las proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, e inclusive las instalaciones arquitectónicas, podríamos decir la dimensión geográfica, ¿sí? No es lo mismo un territorio que otro, o sea, abre a toda esa dimensión, ¿sí? De no realizar lo que nosotros combatimos bastante, vamos a decir así, que es realizar reduccionismos, ¿sí? O sea, tenemos que luchar contra las perspectivas reduccionistas, que se quedan solo con un aspecto de la situación, o con una dimensión de la escucha nada más, sería articulándolo con este tema que hoy trabajamos.
Entonces, nos advierte ya hablar de dispositivo, tenemos que saber que en la escucha que estamos ejerciendo desde nuestro rol, está atravesada, condicionada, enmarcada por múltiples dimensiones. Entre ellas todas estas que Michel Foucault nos advierte, y yo agregué algunas más. Dije, hoy hablamos de la dimensión del territorio, que también es complejo. Hay autores que plantean la complejidad del concepto de territorio, ¿sí? Que no es solo físico, ¿sí? Que es también simbólico. Bueno, uno puede ir, creo yo que el concepto de dispositivo es operativo para analizar la complejidad, ¿sí? Y abordarla. En segundo lugar, el mismo autor plantea que dispositivo es precisamente la naturaleza del vínculo que puede existir entre estos elementos heterogéneos. Los colorcitos los agregué yo, eso no lo aclaré, pero me imagino que se lo imaginan. Son subrayados míos, ¿sí? Dice, entre estos elementos discursivos o no, existen como un juego de los cambios de posición, de las modificaciones de funciones. Ahora un poquito de desarrollo con ustedes, ¿por qué subrayé estas cuestiones? Porque en este segundo aspecto, esto es decir, primero, segundo, tercero, lo dice el autor, ¿sí? Yo quiero ser rigurosa qué dice él y qué agrego yo, ¿sí? Él aclara que no es solo elementos, sino el vínculo. Porque si no, ahí también corremos el riesgo, cuando analizamos una situación, de hacer una clasificación o una nomenclatura de distintos elementos en juego, ¿sí? Aislados. En cambio, él pone el acento que un dispositivo fundamentalmente son las relaciones entre esos elementos, el vínculo que existe entre esos elementos. Entonces, bien, entonces, por eso le llama red. Una red no es una colección de elementos, es cómo están entramados, cómo están articulados y qué configuración conforman esas relaciones. Bien, esto también es muy importante, porque quiere decir que un elemento incide en el otro, no son cosas aisladas. No es por un lado la arquitectura, por otro lado la no, es cómo incide uno en el otro. ¿Sí? Y ustedes saben que él analiza allí especialmente que esa configuración configura relaciones de poder. Nada más y menos. ¿Sí? Esto también a mí, yo subrayé la palabra juego. De hecho, el texto, la entrevista que se le hizo y que está acá publicada en esta referencia que les puse, se llama El juego de Michel Foucault, subrayando esa idea de juego. ¿Y por qué me interesa subrayarlo? Porque también nos advierte que esas relaciones, ese entramado no es estático. ¿Sí? Que hay un juego. Y que un movimiento en un elemento, para decirlo de alguna manera, produce efectos de transformación. ¿Sí? En esa configuración de relaciones y de poder también. Por eso dice que el dispositivo en sí mismo, concebirlo como tal, implica una posición dinámica. ¿Sí? Y la idea de que puede haber cambios de posición. ¿Sí? No solo analizamos una determinada configuración de elementos, sino que hablar de dispositivo implica la posibilidad de cambios. Con lo cual, para nosotros entonces es un concepto operativo muy importante, porque no vamos a ir a las distintas instituciones, territorios e intervenciones solamente a analizar, sino que lo que queremos a veces, según la situación, es producir cambios. Entonces, el concepto de dispositivo es operativo también para eso. ¿Sí? Bien. El tercer, ¿se entendió hasta ahí lo que estoy planteando? ¿Sí? Por supuesto que lo vamos a ir retomando, ¿eh? Yo estoy como tirando cartas sobre la mesa para después usarlas. ¿Sí? En tercer lugar, el mismo autor señala que en tercer lugar dice, el dispositivo como una formación surge en un momento histórico dado, tiene como función mayor la de responder a una urgencia.
perdón que quiero correr, se me corrió esto y no llego a leer yo mi propia pantalla, y quiero ser fiel a lo que leo la cita. Bien, les decía, tiene como función mayor la de responder a una urgencia. El dispositivo tiene pues una posición estratégica dominante. Bien. Ustedes saben que este autor ha hecho un análisis muy interesante, analizando justamente la coyuntura histórica de determinados dispositivos, ¿sí? Y la función que vienen a cumplir, ¿sí? Tanto, vamos a decir así, en su coyuntura histórica de inicio, como luego de las distintas transformaciones, ¿sí? Nos toca a nosotros hacer el análisis actual, ¿sí? Sabiendo que no solo nos vamos a quedar en analistas, vamos a decir así, de la situación, sino que sabemos que esa es una herramienta de posibilidad de transformación. ¿Sí? Bien, de todas maneras, fíjense a los temas que nos convocan hoy acá, y las instituciones que yo sé que están participando, porque están dentro del programa convocadas, fíjense qué importante es tener en cuenta esta cuestión de que los dispositivos surgen históricamente con una función para responder a una urgencia. ¿Sí? Esto lo subrayo también porque seguramente que en la conversación va a surgir. ¿Sí? Y esta idea de que implican en sí mismo, o sea, está la urgencia, y armar el dispositivo es una respuesta con una propuesta de una estrategia en función de esa situación. ¿Sí? O sea, no es una estrategia porque sí, porque a mí me gusta, sino que tiene una lógica de respuesta a una situación. ¿Sí? Bien. Bueno, creo que estos conceptos que desarrolla Foucault van a estar muy relacionados con lo que ahora vamos a charlar, ¿sí? Y nos son muy útiles para toda esta cuestión. Yo solamente voy a retomar quise desarrollar lo que dice el autor, para no mezclar con lo que ahora yo voy también aportando. Fíjense que pensar que en un dispositivo de escucha vamos a tener en cuenta no solo la escucha auditiva, para decirlo de una manera, implica tener en cuenta un montón de aportes de la psicología y el psicoanálisis. Fíjense que dentro de los desarrollos de la psicología se ha hecho mucha hincapié en que la comunicación no es solo a través de la palabra, sino que está la comunicación tanto verbal como no verbal. Hay un montón de autores que han desarrollado esto, ¿sí? Y todo lo que implica, vamos a decir así, el lenguaje corporal. Entonces, tenemos que tener en cuenta en nuestros dispositivos de escucha y de cuidado todo lo que podemos escuchar, ¿sí? Tanto de lo que dice una persona o una comunidad, como de lo que nos está comunicando a través de su lenguaje no verbal, ¿sí? De la posición del cuerpo, de cómo se presentan, ¿sí? De toda la situación, cómo se presenta. Son también cuestiones que tenemos que escuchar, eso quiero decir. La escucha no se restringe a lo que una persona dice a través de la palabra. Es más, el psicoanálisis nos ha enseñado también que muchas veces es muy importante escuchar lo que no se dice, o lo que no se puede decir, ¿sí? Lo que todavía no se puede decir. Y quizás un dispositivo de escucha permite un despliegue donde eso que todavía no se puede decir o no está puesto en forma, puede ser trabajado. Bien, voy como abriendo y complejizando los temas, ¿sí? Y viendo qué podemos nosotros pensar juntos en relación a todo esto. Seguramente yo aporto lo que mi disciplina, digamos, vamos a decir, me ha hecho pensar. Seguramente todos ustedes que somos de distintos, no solo disciplinas, sino recorridos, van a poder hacer todo lo que a ustedes les hace pensar esto, ¿no? Bien, continuamos un poquito más, ¿sí? Yo acá les propuse esto, que la escucha implica una posición ética, ¿sí? Uno no escucha, vamos a decir, no podemos ser inocentes, tenemos que reflexionar
y tener claro desde qué lugar estamos escuchando. Y esto se articula entonces a la pregunta de cómo escuchar. ¿Sí? Ollana, de lo que fuimos conversando previamente, ella planteó que una de las cuestiones que íbamos a trabajar era cómo escuchar, y la idea que les propongo, un poco en rojo lo puse porque para mí es muy importante, esta autoalerta, no para ustedes, para todos, ¿sí? De escuchar sin prejuicios. ¿Sí? Sé que justamente en el encuentro anterior se habló de esto, de la dificultad de que todos traemos prejuicios, como por ser sujetos. ¿Sí? Es decir, a ver, no es que estén bien ni mal, a priori. O sea, las personas como sujetos tenemos prejuicios y en la vida cotidiana, en nuestro desenvolvimiento de la vida cotidiana, nos son útiles, ¿sí? Para desenvolvernos. Ahora bien, desde nuestro trabajo, ¿sí? Cuando intentamos lo que ahora vamos a ir desarrollando, que es alojar al otro, tenemos que tener una alerta con nosotros mismos y una posición de, como yo planteo acá, de abstinencia con respecto a nuestros propios prejuicios. ¿Sí? Entonces, digamos, uno puede decir y puede escuchar en muchos lugares, ay, no seas prejuicioso, no hay que ser prejuicioso como un valor, ¿sí? Pero no es tan fácil, ¿sí? O sea, tenemos que partir de que la tendencia, vamos a decir, entre comillas, natural, pongo entre comillas porque sabemos que nada es natural de por sí, pero sí es la tendencia como sujetos, ¿sí? A, a, a pensar el mundo desde nuestros prejuicios. ¿Sí? De hecho, la cosmovisión del mundo podemos decir que está interrelacionada con construye prejuicios. ¿Sí? Por eso, cuando nos vamos a acercar al otro, en general, ¿no? Y mucho más desde un dispositivo como el que estamos hablando, que intenta alojar al otro y acompañarlo, tenemos que tener una posición de abstinencia, de limitar, acotar, poner entre paréntesis, poner aparte, no sé, la metáfora que quieran, nuestros propios prejuicios. ¿Sí? Para poder hacer una escucha respetuosa, que ahora vamos a ver está dentro de todos los principios de que una escucha tiene que ser respetuosa del otro, tiene que ser respetar la dignidad del otro, respetar su autonomía, todo esto ahora lo vamos a analizar. Pero a mí me interesa decir cómo. ¿Sí? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo llego a ese objetivo? Una de las cuestiones es el principio de abstinencia, abstener, poner aparte nuestros propios prejuicios y hacer un ejercicio constante de esto. ¿Sí? También yo acá puse la escucha, relación entre el saber y no saber, porque está vinculado a cómo escuchar también y al cómo poner entre paréntesis nuestros prejuicios. Cuando intentamos escuchar a un otro, bien, cuando intentamos escuchar al otro, es muy importante que si queremos alojar al otro como un otro diferente, lo reconocemos como alguien diferente y respetamos su dignidad, tenemos que corrernos de un lugar de saber completo. ¿Sí? Es decir, por supuesto que tenemos algunos saberes en plural, pero tenemos que saber, entre comillas, tenemos que tomar conciencia de que nuestro saber no es total. Y por ende, en realidad es reconocer el límite a nuestro propio saber, para poder escuchar al otro. Ustedes lo ven en la vida cotidiana, es hablar con alguien que se la sabe toda, ¿sí? Disculpen que lo digo así un poco, porque paso de hablar medio teórico a tratar de acercarlo a la vida cotidiana, ¿sí? Y es muy importante que para escuchar a un otro, reconozcamos nuestros saberes, pero también sus límites. No sabemos sobre el otro, ¿sí? Entonces, la posición que nos acerca a cómo escuchar y a cómo poner a raya nuestros propios prejuicios es partir de conocer los límites de nuestro propio saber. Yo acá, si me permiten,
no puedo hablar de esto sin que se me venga a la imagen una película, que seguramente muchos de ustedes han visto, que es Avatar. ¿Sí? Una película bellísima, si alguien no la vio, se la recomiendo, es hermosa a nivel artístico, estético, pero plantea muchísimas cosas. La que los invito a reflexionar es el hecho de que, de algún modo, es una metáfora de un encuentro cultural. ¿Sí? Esta película. Y metaforiza cuestiones que nos hace resonancia a un montón de episodios de la historia de la humanidad, ¿sí? Tanto en el pasado como en la actualidad, en la que un grupo humano se encuentra con otro grupo, pero se siente superior. Se pone en una posición de saber completo, ¿sí? Y desde esa posición se acerca al otro desde una posición muy prejuiciosa, ¿sí? Y no solo eso, sino que inclusive desde esa posición de saber, y que linda la soberbia, ¿sí? Lo que intenta es, hasta inclusive con el discurso de las buenas intenciones, intenta enseñarle al otro, imponer sus saberes. Entonces, por ejemplo, en la película, que van a este encuentro cultural en otro mundo, lo que hacen es dos estrategias que quiero señalar. Una, van un grupo de científicos a estudiarlos. ¿Sí? Supuestamente quieren conocer al otro, pero como vamos a ver en la película, están tan centrados en su posición de saber que no dan lugar a lo distinto. ¿Sí? Y por el otro, también desde el discurso de las buenas intenciones, ponen una escuela en la que imponen su saber. ¿Sí? Entonces, esta película, que claramente es una crítica a esas dos posiciones, de la líder de ese grupo, de ese grupo, de esa comunidad distinta, ¿sí? Nueva, la que se encuentra en este encuentro cultural, dice una frase que yo les quiero subrayar, que es poética y nos ayuda a pensar esta idea. Dice: nada más difícil que llenar un vaso lleno. No se puede llenar un vaso lleno, dice ella. Entonces, lo que plantea es que estas personas venían tan llenas, tan completas, que no tienen posibilidades de escuchar lo nuevo, lo distinto. Entonces ahí, ¿yo para qué traigo todo esto? Además porque me encanta esa película y esa viñeta, es porque a mí me sirve para decir cómo puedo entonces limitar, poner entre paréntesis mis prejuicios. Ya dije que es reconociendo los límites de nuestro propio saber, reconociendo que no sabemos sobre el otro, respetando su dignidad, su autonomía, y vaciándonos, usando la metáfora del vaso. Necesitamos reconocer nuestra propia falta y hacer lugar, vaciarnos un poco, para que pueda ingresar algo nuevo. Por eso los psicoanalistas hablamos tanto de la falta. Y de, algunos quizás han transitado nuestra facultad o lugares de formación, el otro barrado que nosotros escribimos, cuando hablamos de la propia castración, son modos de acercarnos a esto, reconocer nuestro propio límite, y que es la única manera de alojar al otro, y no de hacer prácticas en las que nos imponemos, que hay cierto, hasta con el discurso de las buenas intenciones, son prácticas autoritarias, que se imponen, ¿sí? Y que no respetan la dignidad ni los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escuchar? Poniendo límite a nuestros prejuicios, haciendo abstinencia de nuestros prejuicios, reconociendo los límites de nuestro saber para dar lugar a lo nuevo, ¿sí? Y así vaciándonos un poco cuando nos acercamos al otro. ¿Sí? Bien, avanzo un poquito más. Si logramos esto, si logramos hacer una escucha respetuosa, porque ahí partí de decir que no toda escucha es respetuosa, ¿sí? Puede ser engañosa. Yo puedo ir como en Avatar al otro mundo y decir que los escucho, y en realidad ir a imponer mi propio saber, ¿sí? Si logramos esa escucha respetuosa del otro,
esa escucha tiene efectos. Por supuesto, en realidad todas tienen efectos, lo que pasa es que los otros tienen el efecto de la escucha no respetuosa, tiene efectos también negativos, que ahora también los voy a plantear, pero me interesa sobre todo primero ir por lo que estamos tratando de trabajar, que es que si podemos lograr una escucha respetuosa, va a tener efectos de alojar al sujeto, porque le hago lugar, ¿sí? Por eso uso esa metáfora de me vacío para poder recibir al otro y alojarlo. Alojar, cuando hablamos de sujeto y comunidades, nunca entendemos al sujeto aislado. Siempre el sujeto implica sus lazos, ¿sí? Sus otros, su comunidad, su territorio, su situación, ¿sí? Por eso siempre hablamos, desde todos los marcos teóricos que yo conozco, hablan de la relación del sujeto al otro, la relación, ¿sí? Y es más, justamente porque eso existe, que podemos nosotros trabajar a través de la transferencia, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que si podemos lograr esa escucha respetuosa, el efecto es que se aloja al otro. Y alojar la subjetividad es alojar su singularidad. También me quería detener en esta palabrita, porque justamente partir de que no sé todo sobre el otro, me habilita a escuchar lo propio, lo más singular de él. De él, ya sea un sujeto o una comunidad. ¿Sí? Esto para mí es muy importante porque esta perspectiva está en oposición a la perspectiva generalizante y clasificatoria, ¿sí? Que está, digamos, tiene mucho poder en la actualidad. Entonces esto también para mí, estar en estos espacios hablando con ustedes de esto, tiene una función también ética y política, ¿sí? Porque las tendencias universales de las clasificaciones universales tienden a clasificar a los sujetos, ¿sí? En función de esas categorías, esas etiquetas generales, y de algún modo tiene el efecto de rechazar, ocultar su singularidad. No hacen ese lugar que decimos para poder escuchar al otro. Entonces, tenemos que saber, como nos enseñaría Foucault, que introducir esta perspectiva tiene efectos y va en contra de la patologización. Es una práctica despatologizante, ¿sí? Y es una práctica subjetivante. No podemos ser inocentes, que sabemos que posicionarnos de esta manera tiene efectos en todo el escenario, social, local y universal, ¿sí? Es ir en contra de la tendencia de la clasificación y generalización de los sujetos en los que en realidad se borra la subjetividad. ¿Sí? Entonces, que existan dispositivos de escucha, que es el tema que a mí me interesa, tiene muchas consecuencias éticos y políticas. Bien. Todo esto es para hablar horas, ¿no? Pero yo los planteo como, sigo haciendo como una invitación a esta reflexión. Por ende, escuchar tiene efectos en relación a lo que llamamos la dignidad. La escucha, venimos trabajando, que es una práctica que aloja al otro, desde esta perspectiva, ¿no? Sostiene, cuida, promueve la subjetividad. Ahí estoy introduciendo varias palabras nuevas, ¿no? Es una práctica íntimamente vinculada con la dignidad. Porque estoy contraponiendo la otra perspectiva que supuestamente escucha al otro, pero en realidad va desde una posición de que no aloja la singularidad del otro, como voy a poner acá, lo voy a leer primero como lo puse para ordenarme. Así como decimos que escuchar y alojar la singularidad es una práctica dignificante, su opuesto indigna. ¿Sí? Nos indigna a cada uno de nosotros, nos indigna como sociedad, ¿sí? Y entonces, ¿sí? O sea, así como decimos que alojar la singularidad del otro es una práctica que promueve la subjetividad y la dignidad, también tenemos que estar atentos a que las otras formas de posicionarse van en contra de la dignidad y producen indignación.
Y esto nos pasa muchas veces como trabajadores, ¿sí? De asistir a situaciones en las que vemos que está atentada la dignidad de las comunidades, de los sujetos, de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, la indignación es para prestarle atención. Le damos carácter de síntoma, ¿sí? Hay que poder leer y escuchar y, digamos, trabajar con esto para producir una transformación. Por eso decía que al no ser escuchados, las personas y comunidades, se avasalla su dignidad y produce el efecto de la indignación. Por todo esto, la práctica de la escucha es una práctica ética y del cuidado. Bien. Tomo un trago de agua y sigo. Escucha y tiempo, quise plantear. Escuchar tiene una función de acompañar al sujeto y las comunidades territoriales en un proceso. Tenemos que saber que la escucha no es de un momentito nada más, ¿sí? Para decirlo de alguna manera. La idea de dispositivo también nos sirve porque cuando ya hablamos de un dispositivo, implica de instalar una estrategia, como decíamos, en un territorio, en una situación, y tenemos que saber que tenemos que tener en cuenta, tanto en el diseño de la estrategia, como luego en el sostenimiento de las prácticas, que esto lleva tiempo. ¿Sí? Puse aquí que la escucha tiene una dimensión temporal, entonces. La importancia que tiene el análisis de la secuencia temporal, ¿sí? La dimensión que nosotros llamamos diacrónica del dispositivo de escucha. Entender que hay tiempos de cada caso en su singularidad, que es más, no son iguales de un caso al otro. ¿Sí? Tenemos que alojar también esa singularidad de los tiempos de cada sujeto, de cada comunidad, de cada realidad. Por ende, ¿qué quiero decir con esto? Es común, digamos, en nuestras prácticas, que en un momento, pongámosle una entrevista o una intervención, una persona, una comunidad diga algo, ¿sí? La escuchemos, y el solo hecho de ser escuchadas, ¿sí? Respetuosamente, tiene efectos, que muchas veces lo leemos, a mí me pasó 1000 veces, no 1000, pero les diría que cientos ya a esta altura que trabajo hace muchos años, de que a los 2 semanas, a los 2 meses, al año, esas mismas personas vienen y dicen, me quedé pensando en eso que me dijiste, o eso que hablamos, y dan un paso que de entrada parecía imposible, ¿sí? Para esa misma persona. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso tendríamos, no quiero contar ejemplos porque hacen a la confidencialidad, ¿sí? de mis pacientes y de las situaciones, pero lo voy a decir así como medio general, es muy frecuente, y como dije, a veces es una semana, a veces 2 meses, a veces 6 meses, a veces un año. También hay el respeto de los tiempos de cada caso, no podemos apresurarlos, ¿sí? Pero es un hecho que el solo hecho de instalar un dispositivo de escucha tiene efectos. Y si sostenemos esos espacios de escucha, respetuosa y acompañando, es muy frecuente que vengan y te digan al tiempo, porque vos me dijiste tal cosa. Es más, yo cuando lo llevo a las reuniones de equipo, a las supervisiones, digo, yo no le dije nada, yo solamente lo escuché. ¿Sí? Quizás hice una pregunta, ¿no? Que uno le digo, pongámosle, estoy inventando, una persona dice, no, no puedo hacer tal cosa, y vos uno le pregunta, ¿no podés? No le estás diciendo, tenés que hacerlo, ¿sí? Solamente introducir la escucha o cierta interrogación, ¿sí? Hace que la persona un tiempo te dice, me quedé pensando, porque vos me dijiste esto, tal cosa, y ese sostenimiento permite transformaciones. Entonces, tenemos que tener clara esa dimensión temporal, ¿sí? Porque hay veces que también los dispositivos, los equipos estamos apurados, ¿sí? O
sea, hacemos una intervención y ya queremos el efecto. ¿Sí? Y tenemos que tener esa perspectiva que nos lo enseña la práctica, que muchas veces los efectos se van dando si sostenemos los dispositivos y el trabajo. ¿Por qué? Porque ahí dije algo que sé que es complicadito, yo trabajo también hace muchos años en distintas instituciones, la importancia entonces del sostenimiento de los equipos de trabajo en los territorios, que no es fácil. ¿Sí? Para que esto suceda, tiene que haber un sostenimiento de los equipos de trabajo. También suele suceder que por distintas razones, que ustedes las conocerán igual que yo o más, los equipos no se sostienen, en algunos casos, entonces las personas se cansan, o sea, se empieza a hacer un trabajo que se interrumpe. ¿Sí? Ya sea porque directamente se elimina el dispositivo, o porque cambian los profesionales. Y no quiere decir que esté mal que cambien los profesionales, pero si se cambian hay que tener mucho cuidado y el trabajar el sostenimiento de las intervenciones. ¿Sí? Puede haber un cambio de profesionales, pero debe trabajarse que la intervención se sostenga. Porque si no, vamos a decir así, eso también atenta contra el respeto a la dignidad. Algo que se estaba trabajando, desplegando, se retira y ni siquiera se les avisa, o cuántas veces yo he escuchado la queja en el buen sentido, con todo su derecho, de decir, ya se lo conté a la otra, ya lo conté 4 veces. ¿Sí? Eso es una falta de respeto. ¿Sí? Y por supuesto hay algunos que se quejan, y lo peor es cuando no se quejan y ya ¿para qué voy a hablar si no sirve para nada? Si se van, ¿sí? Ya, que se produzca hasta el silenciamiento del sujeto. O sea, si se quejan está buenísimo. ¿Sí? El efecto que más nocivo es que ya directamente silenciemos al sujeto, ya ni se acerque, porque ¿para qué voy a ir si ya se lo conté a uno, se lo conté a otro? ¿Sí? Disculpen, estoy pateando un poquito el avispero, pero es importante que nosotros tomemos conciencia de los efectos que tienen esas cuestiones. Y que no quiere decir que no podamos cambiar, no estoy diciendo eso, sino que tenemos que trabajar el sostenimiento de la intervención, y que si hacemos, también eso es importante, que ya de entrada el dispositivo no esté tan personalizado, para que sea el equipo. Entonces, si no estoy yo, está mi compañera. ¿Sí? Entonces eso tiene que ver, una de las estrategias que yo propongo, que lo hacemos en varios de los equipos que yo trabajo, es trabajar que transmitamos a las personas, a las unidades, de que no es que voy yo, Silvana, va un equipo. ¿Sí? Y si yo por alguna razón no puedo estar, está mi compañera, mi compañero. ¿Sí? Y eso le da sostenimiento a la intervención en el tiempo. ¿Sí? Bien, esto creo que es algo bien concreto que podemos trabajar con los casos. ¿Sí? Acá muy rápidamente, porque veo el tiempo y quiero dar tiempo a la discusión, me voy a acelerar un poquito, planteábamos que las normas también son parte del dispositivo, y son una parte importante porque las normativas nos permiten proteger y promover los derechos de los consultantes, y también proteger y orientar a los equipos profesionales y los equipos intervinientes. ¿Sí? Entonces, yo ahí solamente menciono algunas, ustedes cada uno conoce más con las que trabaja, pero la ley de salud mental, la ley de derechos de los pacientes, enfatizan los valores de la dignidad humana, de la libertad, de la autonomía, que tenemos que tener muy presentes cuando escuchamos al otro, de no imponer nuestros sentidos, ya sea no solo nuestros prejuicios, sino tampoco imponer nuestros ideales. ¿Sí? Eso también tenemos que hacer un ejercicio de abstinencia. ¿Sí? Los derechos de los consultantes, en la ley de derechos de pacientes, derecho a la asistencia, al trato digno y respetuoso, al resguardo de su intimidad y confidencialidad. Siempre que escuchamos al otro,
tenemos que ser muy respetuosos de su intimidad y la confidencialidad de los que escuchamos. ¿Sí? Parece algo como ya sabido, pero hay que decirlo, ¿sí? Hay que decirlo y hay que ponerlo a trabajar. ¿Sí? ¿Cómo nos referimos a los pacientes? Yo a veces, desde que empecé a trabajar, todos hemos escuchado frases que en un punto nos indignan, usando la palabra que usé hoy, de cuando se refieren a un paciente o a una persona en modo no respetuoso, no respetando su confidencialidad. Eso en los equipos tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? Cuando hablamos sobre las personas que consultan, cómo, o sea, en un equipo de trabajo trabajamos sobre el material y está bien que lo hagamos, pero tenemos que hacerlo con mucha conciencia del trato digno y respetuoso de esa persona, de lo que dijo, de lo que hace, de lo que no hace, la confidencialidad, respetar la autonomía de su voluntad, ¿sí? Tienen derecho a información sanitaria, eso solemos hacerlo nosotros, ¿no? De ofrecer y orientar, entendiendo que cualquiera de los dispositivos que trabajemos, cada uno de nosotros, tener conciencia que es parte de una red mayor que involucra el Estado, tanto fundamentalmente lo público, pero también lo público y lo privado, en una gran red de atención. Entonces, las personas tienen derecho a esa información y a ser orientados. Bien, no me quiero detener mucho en esto porque cada uno sería para abrir un montón de tiempo. En especial, hay normativas específicas con respecto a la infancia y la adolescencia, ¿sí? Yo sé que ustedes van a tener un encuentro específico sobre infancia, entonces, si bien no me voy a, solamente lo paso así rápido, pero es para decir que, como a mí me toca el tema de escucha, ¿sí? También tenemos que interrogarnos cómo escuchar y dar la palabra a los niños y adolescentes. ¿Sí? O sea, es todo un apartado de hablar de escucha, ¿no? ¿Qué cuestiones tenemos que tener presentes cuando escuchamos niños, niñas y adolescentes? Las normativas que recién puse en la filmina anterior, en la diapositiva anterior, puse acá conceptos nuevos, como el interés superior del niño, la capacidad progresiva, el paradigma de la autonomía versus, digamos, el proteccionismo, ¿sí? La despatologización y la perspectiva de género, como algunos que los invito a pensar, pero lo que quiero decir es que yo lo puedo decir así rápido, sí, pero si tomo cada uno de estos son complejos. Por ejemplo, la capacidad progresiva está muy íntimamente vinculada con el tema de la escucha de niños, niñas y adolescentes. Digo, ¿qué es la capacidad progresiva? Es el reconocimiento de justamente que hay una, para decir de una manera, la voz del niño, lo que tienen para expresarse tanto en forma verbal como no verbal, ¿sí? Debe ser tenido en cuenta, ¿sí? A diferencia de modelos tradicionales anteriores, que era el modelo tutelar, ¿sí? Y proteccionista. Ahora las normas vigentes dicen que hay que escuchar a los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo? No es tan fácil, ¿eh? ¿Cómo escucha un niño? Entonces se habla de capacidad progresiva. Y el concepto de capacidad progresiva también hay que, vamos a decir así, tener en cuenta que no lo podemos reducir, y la ley misma lo plantea, que no se reduce un criterio cronológico. No es, no sé, a partir de los 10 años, a partir de los 12, a partir de los 14, a partir de los 16, ¿sí? Ese es un aspecto, que por supuesto no es que no exista, ni no es que no lo valoremos, que es el criterio cronológico. Pero los mismos hacedores de las leyes plantean que no podemos reducir el criterio de capacidad progresiva a un criterio cronológico. ¿Sí? Yo que, como ustedes, estoy constantemente haciendo capacitaciones para estar actualizada, este año hice una capacitación como alumna, ¿sí? Que dio la Universidad de La Plata con la Federación LGBT, ¿sí? Y ahí hablaban, porque era todo un tema allí en este cruzamiento de perspectiva de género y capacidad progresiva, digamos. ¿Desde cuándo un niño puede, niñe, decidir, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo tengo en cuenta su palabra? Y planteaban ellos mismos, que eran abogados, juristas, que son parte de la federación, que no hay que reducirlo a un criterio cronológico. Entonces allí se abre todo un campo de estudio
de qué criterios podemos utilizar para pensar cómo escuchar a esos niñas, adolescentes, respetando su autonomía, su dignidad. Se entiende que es todo un tema muy complejo. Se lo dejo, van a tomar el tema de niñez en un tiempo, seguramente esto nos lleve a preguntas, ¿sí? Pero bueno, yo trabajo mucho con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y es un tema que siempre me interrogo, investigamos. Bien, o sea, el programa que ustedes nos han invitado habla fundamentalmente de, esto me lo copié, del programa, la definición de sujetos vulnerables, dice aquellas que por razones de edad, género, estado físico o mental, o por situaciones sociales, económicas, étnicas y o culturales, encuentran vulnerados sus derechos, especialmente encuentra dificultades para el acceso a la justicia. Digo, especialmente me refiero al tema que nos convoca acá, ¿no? Entonces, la pregunta que yo instalo es cómo escuchar, dar lugar a la palabra con personas en situaciones de vulnerabilidad. ¿Sí? Porque hablamos de la escucha en general, pero nuestros dispositivos en general focalizan o están pensados, como decía Foucault, surgieron ante una necesidad o una urgencia, y tiene que ver con la atención o escuchar a poblaciones de vulnerabilidad, en estado de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo atender también esa dimensión? Que tenemos que tenerla en cuenta. La propuesta, que el significante que acá nos prestaron en este curso es creando puentes de acceso a la justicia, entendiendo que es a la justicia, como dije hoy, como no al sistema judicial, sino el acceso a sus derechos. ¿Sí? Y también le puse distintos actores, para subrayar que, que estos puentes no le toca hacerlos a algunos, digamos, sino de que tomamos conciencia. A mí me ayudó esta capacitación, escuchar la clase anterior y leer la propuesta, para tomar conciencia de que todos somos puentes de acceso a la justicia, o podemos serlo, mejor dicho. Por eso también me gustó decir la palabra, yo ahí le puse el verbo creando, para no decir ni están creados ni hay que crearlos, digamos, sino usé la conjugación de ese verbo porque es que los estamos creando, estando acá. ¿Sí? Y jugando con ese significante que me prestaron de puente, la escucha como puente, podemos plantear, ¿no? Como una forma de crear esos puentes. Bien. Ya estoy mirando la hora porque quiero dar lugar a la conversación, no me falta mucho. Quiero volver entonces a algo que ya un poco fue desplegado, pero tomamos conciencia entonces que la escucha es una herramienta de cuidado. ¿Sí? Yo cuando doy clase en la facultad, que estoy hace tantos años, yo siempre le digo a los alumnos, ustedes de acá, además de estudiar y aprobar y todas estas cosas que tienen la facultad, tienen que llevarse herramientas para trabajar. Tenemos que llegar a transformarlas en herramientas de trabajo. Eso mismo creo que hoy estoy tratando de hacer hincapié en eso, en pasar de los conceptos a cómo los podemos poner a trabajar. Entonces, si pensamos que la escucha puede ser una herramienta de alojar al sujeto, su singularidad, de sostenerlo en el tiempo, de acompañarlo, es un puente de acceso a la justicia, un puente de acceso a sus derechos, a su dignidad. Y esta escucha es una herramienta de cuidado tanto de las personas y comunidades con las que trabajamos, y allí podríamos abrir el tema, que para esto podemos pensar estrategias tanto individuales como colectivas, en las que subrayamos en el diseño de estas estrategias la creatividad, ¿sí? Porque si decimos que cada situación es diferente, nos pone a nosotros en una situación de inventar para cada caso. No podemos usar una receta fija, podemos usar ciertas cosas que ya sabemos que han funcionado, pero siempre con una perspectiva de crear en función de la singularidad del caso. Utilizar distintos recursos, ahí están
la importancia que tienen los recursos artísticos, creativos, en función de cada caso. Y también, cuando hablamos de la escucha como una herramienta de cuidado, también quiero subrayar, porque por algo estamos acá todos nosotros hoy, que es una herramienta de cuidado de los equipos profesionales. ¿Cómo? Con el trabajo en equipo, trabajo en red. Lo que más nos cuesta y va también en contra de nuestra propia salud, nuestra propia dignidad, es cuando trabajamos en forma aislada. Nos sentimos solos, nos angustiamos, nos preocupamos, ¿sí? Qué importante es para todos nosotros, me imagino que lo han vivido de distintas maneras, pero por lo menos mi experiencia es que cuando trabajo en equipo, trabajo con otros, me permite un sostén también como sujeto de trabajo, ¿sí? Lo escucho ahora que en este año estoy como supervisora de los consultorios territoriales de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología. Todo el tiempo me lo dicen los profesionales con los que trabajo, qué importante que es para ellos para sostener su trabajo, los dispositivos de supervisión, las reuniones de equipo, saber que hay un equipo pensando y acompañando la intervención. Entonces eso nos lleva a la metodología de las prácticas reflexionadas, de llevar a las reuniones de equipo no solo lo que nos sale bien, sino los obstáculos, los obstáculos que encontramos en el territorio y los que encontramos en nosotros mismos. ¿Sí? Poner a trabajar eso en las reuniones de equipo, en las supervisiones, y por supuesto ahí ser escuchados nosotros mismos, y escuchar a los otros. Y la estrategia del conversatorio, que es algo que en los últimos años se han puesto más de relieve. No quiere decir que antes no estuvieran, pero en los últimos años las hemos revalorizado mucho como estrategias de escucha y diálogo entre todos nosotros, entre los intervinientes y los distintos actores sociales. Y cuando digo distintos, distintas voces se suele escuchar, que uno dice en los últimos años, es también trascender la idea de que dialogan exclusivamente disciplinas. No digo que esté mal la interdisciplina es muy valiosa, pero en sí misma el concepto plantea de que los que dialogarían, los distintos saberes que dialogarían serían los disciplinares. ¿Sí? En cambio, hablar de intersaberes es un modelo más amplio que incluye el diálogo interdisciplinar, pero también que reconoce, valora y pone al diálogo el saber de distintos actores. Por eso entiendo que acá esta capacitación está pensada abierta a la comunidad, porque es muy valioso para nosotros dialogar no solo entre disciplinas, sino con todos los actores sociales, reconociendo saberes diferentes. Bien, hasta acá llego yo con el planteo, porque ahora me interesa un montón, tratando de ser coherente con lo que digo, me interesa escucharlos, me interesa todo lo que, esto u otras cosas que se les hayan ocurrido a ustedes, para que intercambiemos. Ya dejo de compartir pantalla porque quiero verlos. Bueno, me silencio porque quiero escuchar. Bueno, Silvana, muchísimas gracias. Soy Carolina, acá del área de capacitación. Te agradecemos enormemente esto que has preparado para nosotros, la verdad, muy interesante, extenso, rico. La verdad que muy interesante todo esto que has preparado para nosotros, que hemos disfrutado escucharte, tan generosamente compartir tu disciplina, tu devenir de trabajo cotidiano en esto. Bueno, hay muchísimos agradecimientos en el chat de la posibilidad de pensar nuestras prácticas. Bueno, desde que empezaste casi hay comentarios, vamos a hacer un relevamiento así a grandes rasgos. Desde que empezaste, cuando hablabas de dispositivos, ¿no? Y con el ejemplo de la película, empezaron a aparecer esto de que lamentablemente se confunde saber con poder en los ámbitos públicos, ¿no? de las políticas públicas, que lamentablemente uno lo puede percibir en diferentes instituciones, de las que muchos de los que participan, te comento que es muy variada
la participación de la gente, mucha gente en instituciones verticalistas como el SPB, el servicio penitenciario, los equipos nuestros de la dirección, que tienen como otro lugar para, para el pensar distinto, pero es muy variada la escucha que tenemos, ¿no? Usando el significante. Bueno, agradecen la posibilidad de reflexionar y de pensar todo esto. Bueno, acá pregunta Mauro, dice, interesante pensar la transferencia con los dispositivos y no con los sujetos, dice. No sé si querés comentar algo en relación a eso, o si es algo... Y después sí hay una pregunta que hace María, que dice, ¿qué tipos de intervenciones serían? Dice, nos podemos dar cuenta cuando alguien necesita ser escuchado o escuchada, y cuando notamos que los derechos de una persona están siendo vulnerados. ¿Cómo podemos intervenir? No sé, María, si vos trabajás en alguna dirección en particular, sería interesante que nos aclararan eso, si las consultas que las hacen desde la práctica cotidiana, o si sos graduada o no, porque también contextuar tu inquietud nos ayudaría también a poder llevar un poco adelante la respuesta. No sé, Silvana, si querés comentar algo. Empiezo, pero para conversar, ¿eh? Dale, si dale. con lo que dije no pienso contestar así como que sé la respuesta, ¿sí? Sino lo que me provoca, ¿sí? Cuando hablo de esta, puedo situar un poco, dígame si voy orientada o no, los que hicieron Mauro, creo que hizo la pregunta de la transferencia a los dispositivos, ¿sí? Y no a las... Esto, digamos, me parece que tenemos que, yo les cuento una experiencia. Nosotros, recién hice referencia que yo trabajo en el programa de consultorios de atención psicológica de la Facultad de Psicología, que aprovecho comentarles rapidito, tiene 5 sedes en los alrededores de La Plata, en zonas de alta vulnerabilidad. ¿Sí? Yo he trabajado como psicóloga en algunos de ellos, como coordinadora y en este momento como supervisora. Y desde la supervisión trabajo esto porque suele suceder que los equipos, por distintas razones, se modifican. ¿Sí? Y además, eso por un lado, entonces nosotros tenemos que anticipar siempre que nuestra intervención es desde un equipo, y porque justamente no estamos haciendo una terapia individual, ¿sí? Sino que estamos haciendo un abordaje desde una Secretaría de Extensión a un territorio, a una comunidad. Entonces, hasta cuando escuchamos a una persona, tenemos esa perspectiva territorial, situada, y que el abordaje es desde un equipo, ¿sí? Entonces eso le da sostenimiento, entiendo yo, es una de las formas de darle sostenimiento a la intervención más allá de las personas. ¿Sí? Eso es como una idea. ¿Sí? Luego, también trabajo en otro proyecto de extensión de la facultad, que justamente se llama dispositivos colectivos para el abordaje de dificultades de padecimiento subjetivo con niños, niñas y adolescentes. Ya de por sí se plantea como un abordaje colectivo. Entonces, realizamos intervenciones en las que las hacemos entre varios. ¿Sí? Hay muchísima recorrido, o sea, si bien no hay mucha gente trabajando en eso, pero sí tiene cierta historia, más o menos desde la década del 60, 70, cuando apareció el proceso de desmanicomialización, de la crítica al movimiento de la antipsiquiatría, aparecieron movimientos en todo el mundo pensando abordajes desde la lógica entre varios, desde dispositivos colectivos. ¿Sí? Y para mí, también les comento, es un lujo poder participar de este emprendimiento que en la Ciudad de La Plata es bastante innovador. ¿Sí? No es muy frecuente encontrarse con dispositivos con esta lógica, y que se está desarrollando a través de un proyecto de extensión también, cosa que no es casualidad, que sea la extensión universitaria la que sea un poco la que intente estas innovaciones, ¿sí? Porque es como el área de la facultad en que está más próxima a esta interacción con todas las otras instituciones y con los distintos actores sociales, ¿sí? Entonces, bueno, también
contesto desde allí. Ya sea que trabajemos en un dispositivo de consultorios, que el abordaje puede ser individual o grupal, ¿sí? Es importante que lo transmitamos y nos posicionemos como partes de un equipo, ¿sí? Y también existen modos de abordaje que, como les decía, no solo son grupales, sino que ya son desde los profesionales pensados como colectivos, ¿sí? Eso se me ocurre con respecto a esto y que ahí entonces la transferencia es al equipo, ¿sí? Más allá de que uno después en el análisis de los casos también analice las transferencias a determinado analista o a determinado interviniente, ¿sí? Que tampoco tiene que ser siempre un psicólogo, puede ser un acompañante terapéutico, puede ser otro interviniente, ¿sí? Bien, no sé si contesté, solamente dije lo que a mí se me ocurrió a partir de la pregunta, ¿sí? Y la otra pregunta me cuesta situarla porque como las hicieron cuando yo dije algo de la presentación, recién dijeron, cuando anoté la pregunta, ¿qué tipo de intervención? No sé en qué momento de la presentación, me explico a qué aludía la pregunta. Me interesaría que esa persona siquiera abra el micrófono y me contextúe la pregunta que tiene. Hola, profesora, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, acá un gusto poder intercambiar palabras con usted. Y bueno, mi pregunta era con respecto, yo no soy profesional, yo soy trabajadora, y mi pregunta era, como usted hablaba de armar estos dispositivos de escucha, entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo? Quizás desde mi lugar, obviamente, no puedo planificar un dispositivo de escucha porque, al no ser profesional, ¿no? Pero lo que me interesa a mí es saber, desde nuestro lugar, como usted decía, de actores sociales, cómo podemos hacer, porque muchas veces hay personas que no se animan a hablar, ¿no? Y que quizás necesitan ser escuchadas, y quizás, no sé, por ahí una palabra, ¿no? A tiempo les da ese ánimo para poder expresar lo que les pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, yo trabajo en una institución, trabajo en el SPB. Hace 2 meses que estoy trabajando, y me pasó de ver varias situaciones que, bueno, que quizás, como decía la señora anteriormente, es una institución verticalista, es autoritaria, ¿no? Y me gustaría que, yo sé que el servicio penitenciario está trabajando mucho para cambiar ese paradigma, ¿no? Pero creo que todavía falta. Entonces a veces yo veo que, por hablar con compañeras y compañeros, que por ahí tienen una situación, un problema, no se animan a plantearlo por este miedo, ¿no? Decir, no, porque me van a echar, o porque me van a sancionar y demás. Y bueno, esa era mi pregunta. Como nosotros como actores, yo digo como personal, no trabajo en ningún área específica tampoco, estudio nada más, soy estudiante de nivel superior, estudio profesorado de educación primaria. Yo ya entré ya con una idea, ¿no? Con una idea ya firme, digamos, siempre trabajando en la defensa de los derechos humanos. Pero bueno, le comento, como más o menos para explicarle cuál era mi pregunta, porque ¿cómo puedo hacer yo? Hablo por mí. Perfecto, yo te agradezco mucho la pregunta. Como para hacer la voz de aquel o aquella que no se anima a hablar, y para hacer ese puente, ¿no? Entre, perfecto. Bueno, quizás no como profesional, sino como compañera, más que nada. Perfecto, de hecho, hay algo que yo intenté transmitir, es que esta función de escucha no es privativa de los profesionales, ¿sí? Somos todos los actores de la sociedad que, ubicándonos en esa posición ética de escuchar, de alojar al otro, ejercemos una función de puente de acceso a derechos, de dignificación. Entonces, digamos, se me ocurre decirte, y esto en realidad a mí me interesa para que todos, digamos, estos espacios nos sirven para ver que hay mucha gente que está intentando, vamos a decir así, ir en esta vía, ¿sí? En oposición a lo que en cada una de las situaciones, cada uno de nosotros puede vivir como en contra de la dignidad y los derechos humanos, ¿no? Que cada persona que está acá, todos estamos en esa lucha,
vamos a decir así, ¿no? De distintas maneras. Yo recién se los contaba desde mi disciplina, cómo uno trabaja en contra del paradigma patologizante, de la clasificación, etc. Vos me estás contando de tu realidad, ¿sí? Y seguramente cada uno de los que estamos acá implica esa para decirlo de una manera, lucha, ¿sí? Y esa posición ética, por eso yo lo planteaba. El cómo, por supuesto yo no tengo ninguna receta para darte, solamente pensarlo con vos, ¿sí? Copensar, decía el otro día Xavier, cuando habló de este espacio, copensar que quizás vos no lo valores tanto, y está bueno que lo conversemos, de que ya que vos te detengas a escuchar a esta persona, implica que no estás sola, implica que fue escuchada, ¿sí? Ya eso tiene, es lo que yo decía, tiene efectos. A veces nosotros nos ponemos ansiosos de ver el efecto rápido, ¿sí? Pero ya el hecho de que entre compañeros exista alguien que escucha, ya tiene el efecto de que esa persona no está sola y fue alojada. Por supuesto, eso ya tiene una función, eso es lo primero que te contestaría. Luego, por supuesto que es interesante en estos espacios, y para eso estamos acá, podemos pensar una perspectiva de pensar, como dice Foucault, una estrategia, ¿sí? De avanzar hacia construir reuniones de equipo, construir conversatorios, ¿sí? Donde podamos sostener esos espacios de escucha, ¿sí? Pedirlos como trabajadores, ¿sí? Solicitarlos, crearlos, ¿sí? Y sostenerlos, porque para eso hay que ir. Ustedes están acá y se están tomando un tiempo de su vida, ¿sí? Entonces después hay que sostenerlos, ¿sí? Digamos, desde todas esas funciones, cada uno, para decirlo muy simple, pone su granito de arena o su posición ética de cómo habita el mundo, vamos a decir así, ¿no? Que quiere decir escuchando al otro, alojando al otro, pero yo también mi sugerencia, para decirlo de una manera, para el autocuidado, también tenemos que ponerlo a trabajar con otros eso, porque corremos el riesgo de vamos a decir así, de que si nosotros solos queremos escuchar las situaciones problemáticas de los otros, nos puede ser difícil para nosotros mismos. Entonces es importante avanzar en crear dispositivos colectivos, en que entre todos nos escuchemos, circulen los saberes, circule la compañía, circule el sostén, ¿sí? Eso es lo que a mí se me ocurre en este momento, pero por supuesto no estoy cerrando nada, capaz que algún otro compañero ya pasó por experiencias que nos puedan dar ideas, ¿sí? Sí, la verdad que la respuesta es muy interesante, Silvana. El lugar en el que situás el interés, y gracias María por tomar la palabra y explicar que esto no tiene que ver con profesiones, ni es con una posición ética, como acaba de aclarar Silvana, que va más allá de la profesión. Uno está genial que lo acompañe desde la profesión si encuentra un lugar profesional desde donde hacerlo, pero en lo cotidiano, ¿no? Uno es una posición ética que está buenísimo que puedas sostener. Está buenísimo también esta aclaración de guarda de no cargar mucho la espalda con esto, ¿no? Pero bueno, genial estos espacios o el que puedas encontrar en lo institucional para, ¿no? Este trabajito hormiga que a veces uno hace de a poquito para generar cambios o otras miradas. Ya es un montón que vos estés acá, que hables, que opines, que nos cuentes tu experiencia. La verdad que el chat está re interesante todo lo que están poniendo. Gracias María otra vez por tu participación. Sigo leyendo un poco lo que han seguido poniendo. Bueno, acá, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Analía, exacto. Sí. Contestándole una pregunta tanto a María, que fue quien trabaja en el servicio penitenciario, y a la licenciada, bueno, yo trabajo en el servicio penitenciario. Se ha creado un espacio de escucha hacia el personal, así como hacia los internos, que hay mesas de diálogos. En lo que sería el personal, en cada oficina de personal, se encuentra una persona capacitada que es sociolaboral, la sociolaboral,
que la persona que tenga, o el personal que tenga una problemática, tanto familiar o personal, o en el ámbito laboral, ¿sí? Está esa persona que sería como el nexo, ¿sí?, con la cúpula que sería el servicio penitenciario, ¿sí?, asistencia laboral. Entonces, se hace un seguimiento de esa persona que tenga un conflicto, un problema, o no le dé el tiempo para, muchas nos pasa que somos mamás, y estamos mucho tiempo fuera del hogar, y bueno, y se nos complica con los nenes o con la familia, eso nos lleva a tener un problema, y bueno, están esas personas que hace de nexo para podernos solucionar, como quien dice, un poco el problema o llevarnos un poco más de tranquilidad. Entonces, hay un espacio de escucha. Gracias, Ana. No sé si en todas las unidades, pero sí lo sé que en el complejo La Plata sí está acá, es decir, en el radio, en lo que sería tanto complejo La Plata, complejo Olmos, están los socios laborales, que son los que escuchan al personal. Perfecto. Está bueno que lo conozcamos, porque también a veces que pasa eso, que por ahí no sabemos ciertos dispositivos que existen, eso sucede. También, ya que están hablando del servicio penitenciario, la Secretaría de Extensión de la Facultad, yo no estoy en esos proyectos, pero sé que tiene proyectos que trabajan con el servicio penitenciario, que yo los escucho en las jornadas, en los congresos, que también son lugares muy ricos para enterarse lo que está haciendo el otro, y escuchar, ¿sí? Pero también, Ana, de lo que vos decís, que es muy valioso, lo subrayo en ese sentido, por ahí no todos lo sabíamos, entiendo que además de eso, de dispositivos que son obviamente muy valiosos para que alguien lleve un conflicto puntual, también sería interesante que se instalen los de distintos lugares de conversatorios permanentes, ¿sí? Hay veces que no tenemos tiempo para muy seguido, pero digo, una vez cada 15 días, en algunos lugares lo hacen una vez por semana, fantástico, pero una vez cada 15 días, una vez por mes, en donde podamos hacer lo que Delsen decía, de un espacio de reflexión sobre las prácticas. Eso nos ayuda a todos, ¿sí? A todos y todas, porque no solo nos permite llevar un conflicto puntual, sino pensar las prácticas, ¿sí? Cómo podemos repensarlas, cómo podemos mejorarlas, cómo podemos modificarlas entendiendo esta idea de dispositivo como una posibilidad de cambio de juego, ¿sí? Así que es una idea que digo, de que si cada uno de acá, no digo todo, que o sea, eso cada uno hace lo que quiere y la libertad estábamos hablando, pero si nos podemos llevar la iniciativa de que podamos promover en los distintos lugares de trabajo espacios de conversatorios y con esta lógica de las prácticas reflexionadas, la verdad sería un efecto súper interesante de un espacio como este. Bueno, muchas gracias, Silvana, por contestar, y a Analía por tomar la palabra, por comentar lo que había dicho acá otra compañera, María. Bueno, acá te hace una pregunta del chat. Germán Córdoba pregunta para Silvana: ¿cómo pensar un dispositivo de escucha o cuidado inmerso en un dispositivo de tortura, como son las cárceles bonaerenses? ¿Cómo pensar la articulación de la legislación en perspectiva de derechos, conviviendo con la legislación que regula la dinámica carcelaria, teniendo en cuenta que el reglamento de personal es decreto de 1980 en dictadura, cuyas premisas verticalistas chocan de lleno con la perspectiva horizontal de derechos, suplantando los derechos por favores entre el personal y entre las trabajadoras y las personas detenidas? Bueno, es un poco extensa la pregunta, no sé si el chat, la situación... Muy interesante. Bueno. Muy interesante porque es esto, cada realidad es diferente, ¿sí? Y todos tenemos como nuestras luchas. ¿Qué diría de esto? Parezco muy... Ya es mucho para mí que esa persona esté acá, ¿sí? Eso yo lo valoro mucho porque de algún modo estamos interpelando esos modelos. ¿Sí? Estamos interpelando esos modelos. Y eso pienso como dándole el valor y el efecto que tiene que nos reunamos
a estar hablando, a estar discutiendo, a estar reflexionando e interpelando esos modelos. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro, barrándome, porque la verdad yo puedo hablar de algunas cosas y de muchas no. ¿Sí? Yo tengo compañeros en mi facultad que trabajan hace años en algunos dispositivos carcelarios. ¿Sí? No en todos, por supuesto, pero en algunos, y que ante estas preguntas yo los invitaría a hablar a mis colegas, ¿sí? Que tienen esa experiencia, y yo cada vez que voy a congresos y los escucho hablar, muestran sus experiencias de cómo trabajan. Son programas súper amplios, que trabajan docentes, alumnos, distintos actores, con propuestas que llevan al interior de las cárceles. Y que, si bien desde nuestro lugar en la facultad no tenemos la posibilidad de modificar la lógica, ya al instalar otra forma de escucha, porque esos dispositivos son de escucha, ¿sí? Están rompiendo con esa lógica. ¿Sí? O sea, están introduciendo algo nuevo. En esta idea de, o sea, tomando a Foucault fue uno de los que analizó lo que eran las instituciones cerradas, ¿no? Ya introducir ahí adentro, dentro de esa lógica, dispositivos de escucha y de producción subjetiva, va a contramano e interpela esas lógicas totalitarias. ¿Sí? Los invito, ya sea que los inviten a estas capacitaciones, a futuras, o que los vean en congresos, en sus publicaciones. Hay colegas míos que trabajan, cada vez que los escucho, yo me saco el sombrero, cuando escucho sus producciones dentro de lo que son las cárceles, o el servicio penitenciario. ¿Sí? Ahí también yo apelo a que no hablo yo sola, hablo con todo un equipo. ¿Se dan cuenta? Y en mi modo de responder, trato de ser coherente. Yo no me la sé todas, ni muchísimo menos. Tengo mi experiencia y tengo un gran equipo de colegas que trabajan en un montón de otras áreas, de las que yo todo el tiempo que los escucho aprendo. Muchas gracias, Silvana. Sí, está abierto el debate, está clarísimo. Importante que esté la posibilidad de esto, ¿no? De debatir y de abrir la escucha. Acá hay compañeros en el chat del SPV, que es el Centro de Protección de Asistencia a la Víctima, que agradecen, que dice que están varios compañeros conectados del CPV, que interesante todo lo planteado en relación a la escucha, así que bueno, gracias a ellos por estar acá. Bueno, mucho agradecimiento. Aclaran otra vez lo del tema del servicio, de la asistencia sociolaboral. Ana, mi compañera de capacitación, si querés preguntar vos, que yo sigo leyendo el chat, relevando las preguntas mientras. Sí, gracias. Sí, yo quería un poco, en el chat veía que ponían digamos que si se podían escuchar las experiencias de las compañeras del CPV, por un lado eso, y por otro lado retomando un poco lo que salió recién, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar es, ¿cómo se cuidan los equipos de trabajo? Porque, digo, hay situaciones, o digamos, el llevar el acceso a justicia también nos implica, quienes ponemos el cuerpo, quienes ponen el cuerpo, efectos. ¿Cómo se cuida un equipo de trabajo? Bien, yo voy a contestar tratando de ser cuidadosa con la confidencialidad. Los equipos territoriales que tenemos en los consultorios externos situados en el Gran La Plata, yo les diría que todo el tiempo recibimos consultas que están atravesadas por violencias, situaciones muy extremas, ¿sí? Que son gente que justamente ni siquiera llega a hacerlas, que están en situaciones de altísima vulnerabilidad, y tener esos dispositivos así en los territorios es muy complejo, ¿sí? Y por ejemplo, concretamente, antes del 2019, los psicólogos trabajaban en los territorios y tenían, por supuesto, todo su sostén desde las cátedras de la facultad, pero el pasaje que se hizo en el 2019 de que el proyecto sea un programa estable, y ahí hablamos de la importancia que tiene la estabilidad en el tiempo, la estabilidad de los equipos, y que haya toda una red de trabajo en equipo, supervisiones, hace que
los psicólogos que están desde hace muchos años me digan a mí todo el tiempo, cada vez que tenemos reuniones de equipo y supervisamos, qué importante cómo los sostiene a ellos en su trabajo esto. Yo les podría leer el chat hace un ratito, una compañera me contesta, gracias chicas por estar siempre al pie del cañón, estas frases que decimos nosotros de que cuando suceden situaciones que son muy extremas, concretamente, sin dar nombres, todo el tiempo estamos, que una paciente o una consultante nuestra tiene una denuncia a una expareja, y nos llama cuando nos manda mensaje diciendo, está en la puerta de mi casa, y tengo que salir, y estamos con el teléfono acompañándolas hasta que van a hacer la denuncia. O sea, conozco también este tipo de trabajo, digamos, y concretamente, cada uno de esos psicólogos, cuando nos reunimos con el equipo, cuando hacemos las supervisiones, plantean con mucha claridad que solo están pudiendo sostener ese trabajo tan duro porque hay un equipo atrás sosteniendo. ¿Sí? Porque cuando suceden, me llaman y yo contesto. ¿Sí? Y cuando me pasa a mí, la llamo Adriana. ¿Sí? Y firmamos, y cuando hay que hacer un informe y es complicado, firmamos todos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No queda el psicólogo solo arreglate con el caso que es complicadísimo. Lo escuchamos, lo acompañamos, si hay que firmar, firmamos, vemos cómo se escribe ese informe. Eso es sostén para mí. Y cuidado de los trabajadores. Perdón que vi que me estaba quedando sin batería, digo, me muero si se me apaga esto. Ya enchufé. No sé si responde, es un ejemplo nada más, pero es un ejemplo que hace que no es lo mismo, digamos, trabajar solo en los territorios que trabajar con un equipo. Y ojo que trabajar con un equipo o trabajar solo no se trata, vamos a decir así, que haya muchos, porque podemos ser un montón, pero cada uno trabajar en forma aislada. ¿Sí? Cuando yo digo trabajar en equipo, es que realmente los casos y las situaciones sean del equipo, y que entre todos los pensemos, entre todos reflexionemos, entre todos diseñemos las intervenciones, y entre todos estemos poniendo la espalda cuando pasan cosas. ¿Sí? Para mí eso es cuidar a mi equipo, digamos, de trabajo. Mi equipo, digo, ellos también me dicen mi equipo, ¿no? No es que sea mío, sino de que todos nos sentimos parte. ¿Sí? Eso es una apuesta que tenemos en la Secretaría de Extensión, Adriana Villalba a la cabeza, ¿no? Digo, de que ella lo promovió de esa manera. Ella cuando llegó a la Secretaría dijo, esto hay que transformarlo en una red. ¿Sí? Inventó la función del coordinador territorial, bien coordinado con el supervisor, supervisiones grupales todos los meses. Bueno, creo que son maneras bien concretas de sostener a los profesionales. Gracias, sí, igual la tendremos próximamente, Adriana, hablando de interprofesionalidad, así que ahí nos va a terminar como de sumar más su experiencia también en esto, ¿no? Bien. Bien, no sé, ahí las veo a las compañeras del CPB, no sé si quieren participar de algún modo en la actividad que las sugerían en el chat para hablar de la temática de la escucha, si no seguimos con la cuestión para darle lugar, porque si hay gente dentro de la dirección que trabaja y tiene historia en esto, son ustedes, ¿no? Desde años trabajando desde este lugar, como prefieran, si prefieren hacerlo por el chat, no hay problema, lo sugerimos para darles lugar, de importancia al trabajo que realizan. Yo sigo con el chat. Bien. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad agradecemos el espacio y la posibilidad de poder compartir con todas ustedes. Hay otras compañeras del CPB que están participando desde sus domicilios. Nosotras justo nos encontramos en este momento en el horario laboral.
pero digamos, acordamos plenamente con lo que están planteando, digamos, en el CPB. Bueno, yo, digamos, acá hay otras compañeras que son históricas en el CPB y que tienen, digamos, un recorrido interesante en relación a lo que abordamos, digamos, en el CPB, que es el Centro de Protección de los Derechos de las Víctimas, y abordamos casos penales graves. Y en ese sentido, el dispositivo, tal como lo plantea Silvana, tiene que ver con un equipo interdisciplinario de un abogado, trabajador social y psicóloga. Y esta cuestión de la escucha atenta, la escucha activa, digamos, se da y ocurre, digamos, muchas veces que llegan derivaciones y que esas derivaciones, digamos, tienen un sinfín de situaciones o una situación puntual que luego en esa escucha atenta y activa, digamos, es otra cosa, ¿no? Digamos, pero el solo hecho de poder comunicarnos, poder entablar este primer acercamiento, digamos, es vivenciado de una manera que se traduce, digamos, en esta cuestión de agradecimiento, de poder, digamos, situar a la persona y digamos, que se sienta realmente acompañada. Bueno, nada, luego de estas entrevistas, nosotros armamos una estrategia de intervención y claramente ahí aparecen otras dimensiones que por ahí en esa derivación, tal vez, o en ese primer llamado, no estaban presentes. Entonces, para nosotras, digamos, es un espacio, digamos, y coincido plenamente en esta cuestión de sentirnos acompañados. No es lo mismo tomar, yo soy trabajadora social, digo, pero bueno, no es lo mismo estar sola en una entrevista que tener al equipo, digamos, respaldando y pudiendo dar cuenta de las otras aristas que se despliegan y aparecen en este primer contacto. Eso, digo, pero igual de todas maneras hay muchas otras compañeras, digo, la veo a Luján, la veo a Lucía, a Candela, digo, tantas otras compañeras que están participando también y que ya tienen un largo recorrido en el CPB, en asistencia a víctimas. Bueno, gracias por darnos la oportunidad. No, gracias a ustedes por estar en el horario de trabajo, por tomarse este rato, para los que están en su casa también. Gracias y por la actividad diaria que realizan. Bueno, está la convocatoria del tema que acá están en el chat por armarse un grupo de WhatsApp la gente del servicio para intercambiar y generar esta posibilidad de diálogo y de conversatorios más por fuera de las cúpulas o de los pasos lógicos o esperables jerárquicos de la institución, sino para esto, para aunar lo que los causa, que es la escucha y dignificante. A mí me parece tan interesante lo que vos planteaste, Silvana, la verdad, como práctica dignificante, la verdad que es esa definición de ¿no? Como una práctica ética y del cuidado, y ahí lo que resaltaba ahí Ana, mi compañera, era el tema del cuidado de los equipos, que me parece que es algo con lo que Ana, nosotros venimos pensando mucho, ¿no? La importancia de trabajar el cuidado de quienes trabajan cotidianamente en territorio con aquellos que transitan vulnerabilidades. Es un trabajo de mucha, de poner el cuerpo, de una necesidad. Es fundamental, fundamental. No hay manera, o sea, no sería acertado, para decirlo de una manera, pensar un trabajo con la complejidad que tiene, por eso partí diciendo lo complejo del dispositivo y lo complejo de las intervenciones, no sería coherente pretender que las personas trabajen en forma aislada. Digamos, y va en contra del cuidado de los consultantes, pero fundamentalmente del equipo interviniente. Por eso planteamos que la estrategia debe tener en cuenta esa complejidad, y tenemos que formar equipos de trabajo, y sostenerlos, ¿sí? Ojo, es sostenerlos también. Sí, porque si me permitís, digamos, quienes conforman los equipos de trabajo son personas, y la verdad que yo supongo que el CPB le deben pasar cosas cuando entrevistan casos de niños abusados, por ejemplo, de mujeres agredidas, digo,
también somos, en los equipos técnicos, son personas que les pasan cosas, y que estas cosas, y que esto que repercute en la persona de quien encarna ese equipo técnico, también, digamos, el estar con otro, o el poder hablar con otro acerca de estas cosas, vos hablabas hoy de los prejuicios, en este caso no sería prejuicio, sino cómo en lo subjetivo eso puede hacer que uno no termine de escuchar, y de alojar a ese nivel sujeto. defensivo. Sí, por supuesto, por eso tan importante es el tema del equipo. Nosotros también, le digo, desde los consultorios que tenemos, todas las semanas vemos casos de esta complejidad. Y sería para mí imposible pensar éticamente que las personas, los intervinientes estén solos en esas situaciones, ¿sí? Que no haya una instancia de trabajo, de orientación, de sostén, de poder leer los efectos, porque también nos sostiene cuando podemos leer los efectos, ¿sí? Y creo que un ejemplo de lo que vos dijiste hoy, como un acto de escucha, ¿no? Cuando una persona es alojada y se la escucha, produce efectos. Bueno, tenemos un WhatsApp circulando donde gente se va a reunir para hablar. Mira el efecto. Tal cual, ya lo veo con mucha felicidad, porque eso es lo que estamos tratando de instalar, porque sabemos que tenemos muy claro lo que si no sucede, vamos a decir así. Que es lo que hoy traté de introducir, que si no estamos desde esa posición, está la otra, y es la que avanza sobre el avasallamiento de la subjetividad, nos produce ese efecto de indignación, y luego de mecanismos defensivos, porque somos personas, y no podemos, digamos, tenemos que, si no tenemos toda una estructura de equipo que nos sostenga, digamos, tampoco podemos sostener en nuestro trabajo y nuestra propia subjetividad, ¿sí? Sí, a mí me parecía también muy interesante esto ¿no? que apareció otra vez el tema de los prejuicios, ¿no? de la puesta entre paréntesis, porque si no también es hablar de algo que también es necesario que sea dicho, que ¿no? Que todos tenemos nuestro propio bagaje, ¿no? subjetivo, cultural, sociohistórico, que nos condiciona, y me parece que es importante decirlo, que al momento de trabajar uno necesita ponerse como esa tabula rasa frente al otro, ¿no? En el que no hay que intentar ponerlos a un costado en relación a lo que uno hubiera hecho, lo que uno pensaría en relación a eso, y solo intentar establecer desde el lugar profesional que uno esté convocado, ¿no? de la profesión que sea, y desde el dispositivo institucional que uno esté, ¿no? Porque bueno, esto que pasa con los compañeros del servicio penitenciario, desde otro lugar, a lo mejor con menos posibilidades de cambiar realidades, pero ya con solo la posibilidad de que haya escucha, y de intentar en este trabajo hormiga cotidiano que a veces se hace, de acercar cuestiones, ¿no? Este otro detalle que vos habías hecho de lo que también interesante, ¿no? De lo que se le puede acercar al otro como posibilidades. Esto es el trabajo que hacen los equipos de la dirección, los CAJUS, que es los otros, ¿no? equipos aparte del CPB que trabajan directamente con víctimas. Los CAJUS trabajan haciendo esto, ¿no? Ofertando, ¿no? Acercando derechos. Es esto, bueno, si a vos te pasa esto, podés solucionarlo de este modo, con estos teléfonos, estos lugares. Necesitas un abogado, porque el acceso a jurisdicción era como antes, ¿no? La versión anterior del acceso a justicia. Hoy por hoy es acceso a derechos. Ya, ya no a justicia, pero bueno, el nombre de la dirección es a justicia, pero es acceso a derechos, ¿no? De los derechos que se traten. Entonces, bueno, la verdad que siguen apareciendo agradecimientos, y bueno, y todos muy agradecidos de la posibilidad de pensar. Acá están hablando de capacitaciones sobre perspectiva de género, del CPB, que son nuestros equipos que trabajan con víctimas, que ¿no? dicen la necesidad de que haya capacitaciones constantes. Bueno, estamos en esto. Respecto a la perspectiva de género que ya fue planteada la vez anterior, sepan que yo me enteré en las capacitaciones que hago, como digo, yo todo el tiempo hago capacitaciones también, como participo para estar en la que hice este año, que les comenté hace un ratito, me enteré, porque por ahí no todos lo saben, que la guía para equipos, la guía de atención en salud integral de personas trans, travestis y no binarias, ¿sí? Es una guía que está online, ponen ese título y aparece,
Yo me estaba manejando con la que era del 2015 y salió fines del 2020 una nueva actualización, ¿sí? Entonces, ahí es una guía interesante porque trabaja todo lo que es la perspectiva de género dirigida a equipos intervinientes, ¿sí? Si bien habla específicamente de equipos de salud, pero yo creo que hay muchísimas de las cosas que trabaja que pueden ser pensadas para equipos territoriales, para equipos de trabajo, ¿sí? La googlean y aparece enseguida, se llama Atención de la Salud Integral de Personas Trans, Travestis y No Binarias, ¿sí? Enseguida que uno la pone como pertenece al Ministerio de Salud, está todo en la nube, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Me refiero porque como está esa pregunta en el chat, sí, sí. es un material que ustedes pueden tener para trabajar con los equipos, ¿sí? Muchas gracias, Silvana. Bueno, no sé si quieren alguien hacer algún comentario más por el chat. Volvemos a agradecerte, Silvana, tu generosísima exposición y predisposición para no solo este rato, sino que te conectaste la vez anterior. Te invitamos a que te continúes conectando en la medida de tus tiempos y tus responsabilidades. Yo voy a tomar prestado dos significantes que usaste vos, vos tomaste prestado construyendo, bueno, yo voy a tomar el creando puentes, ¿no? Ahí seguimos en la polisemia, significantes, ahí. La idea es esta, ¿no? De la acción, el gerundio habla de eso, del estar haciendo, ¿no? Me parece que no hay recetas fijas, que estamos todos en esto, poniendo el hombro y laburando aún más los que están en territorio, todos los que se han conectado hoy y los que se han inscrito de alguna manera es porque lo hacen o porque tienen, ¿no?, la condición y la intención de esta vinculación al otro, esta particular vinculación al otro que es desde el alojarlo, la empatía, que no da lo mismo que al otro le esté pasando algo, esto que vos le señalabas a esta compañera, ¿no?, a María, que ella decía, no soy profesional, pero es esto, esta condición particular de que si a alguien le está pasando algo, uno ahí escucha algo distinto, algo le pasa con eso, y ahí actúa, ¿no? Es esto, el actor social, ¿no? Actores sociales creando puentes, seríamos, ¿no? Pero bueno, la verdad que, bueno, agradecerles a todos y a todas su participación, su inscripción, la permanente receptividad a lo que nosotros les mandamos, que a veces mandamos muchas cosas, sepan disculpar. Bueno, queríamos aprovechar para, bueno, agradecerles y para difundir el próximo encuentro, que va a ser nuevamente jueves, en este mismo horario, el mismo link, se los recordaremos porque se pierden las cosas en el medio de toda la información que no les llega, pero lo recordaremos cercano al jueves próximo, y siguiendo con la actividad propuesta del módulo 2, lo que se va a trabajar la semana próxima es la confección del informe profesional como práctica laboral, herramientas para la producción de los mismos como parte del acto profesional y ético, siguiendo como la misma, ¿no?, lectura de esto que planteábamos con Silvana. Y los objetivos un poco generales que nosotros nos planteábamos al momento de pensar tanto con Adriana desde la facultad y con Ana y yo en relación a qué proponíamos o qué queríamos trabajar con esto, es como mantener y actualizar las competencias de escritura del personal técnico profesional que ya lo realiza, no es que suponemos que no lo hacen, ya lo hacen, pero siempre es aunar, tomar esas herramientas que ya están y sumar, y encontrar estilos de escritura adecuados en función de cada destinatario, de cada institución en la que nos desempeñamos. Fundamentalmente entender que el informe profesional es parte del acto profesional, y darle la rigurosidad y la seriedad, ¿no?, que eso implica. Así que bueno, en eso estamos, las oradoras las estamos terminando de cerrar, hay parte del staff resuelto, pero falta ajustar ahí, así que en estos días estaremos enviando los oradores u oradoras de la actividad. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, yo no quiero irme sin agradecer también a todos y cada uno, muchos agradecieron, yo también les agradezco un montón porque este espacio para mí fue riquísimo, cada una de sus preguntas, de sus participaciones, a las organizadoras, Carolina, Ana y a toda la institución, tanto de justicia, de la Secretaría de Capacitación como de la facultad, y a cada uno de ustedes, porque realmente para mí fue un gusto enorme poder tomarme este rato para compartir con ustedes, reflexionar,
y esto, ¿no? Seguir haciendo puentes entre los distintos actores. Bueno, muchas gracias. Y los esperamos el próximo jueves a todos y a todas. Muchas gracias, los Adiós. esperamos.